Me dicen que estamos en comunicación telefónica con el presidente del Poder Judicial, el doctor Duverly Rodríguez, para conversar brevemente con él, porque entiendo que está por entrar también a una reunión, pero ha tenido la gentileza de contestarnos. Señor presidente del Poder Judicial, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días, señor Tuesta. Muy amable. ¿Cuáles son, digamos, las apreciaciones generales que tiene en torno a lo que ha sucedido el día de ayer en estos dos niveles que yo planteaba? Uno, en términos de los respetos de los derechos fundamentales del señor Toledo, pero por otro lado también en la consistencia o no de lo ahí discutido a propuesta también o frente a los planteamientos que ha hecho la defensa y lo que ha pedido el Ministerio Público. Bueno, en primer lugar, debo afirmar que se está respetando el debido proceso. Pero si hablamos de debido proceso es un poco todavía genérico. El debido proceso tiene varios componentes. El primero, para señalarlo, el respeto del derecho de defensa, irrestricto derecho de defensa. El señor Toledo ha contado hasta con 2 abogados para la audiencia de prisión preventiva del día de ayer. El señor Heriberto Benítez ha hecho uso de la palabra, ha rebatido los puntos de vista de la Fiscalía también ha replicado y ha sido una audiencia prolongada. El juez ha tenido la paciencia para responder punto por punto a lo que ha planteado la Fiscalía y a lo que ha planteado la defensa. Y al final, luego de un receso prudencial y para evidenciar que la decisión se toma después de la audiencia y no antes de la audiencia, ha emitido la resolución que ya es de público conocimiento, de tal manera que el debido proceso se está respetando. Otro componente del debido proceso es, por ejemplo, el derecho a la instancia plural. Vale decir que una decisión de un juez que se emite en primera instancia puede ser cuestionada y revisada por un superior en grado. Por lo que tenemos conocimiento el mismo día de ayer, al ser preguntado el abogado de la defensa del señor Toledo si estaba de acuerdo con la decisión, él ha interpuesto recurso de apelación. Y este recurso de apelación seguirá el curso y será resuelto por la Sala de Apelaciones de la Sala Penal Nacional. De tal manera que eso es una muestra muy simple, objetiva, de que aquí se está respetando los derechos del señor Toledo y no puede afirmarse por ningún lado que hay que persecución política, porque la pregunta sería: ¿persecución política de qué partido político, de qué dirigente político? Y por otro lado, daría la idea de que el Poder Judicial está sometido a un poder político determinado. Y yo lo puedo afirmar con rotunda contundencia que el Poder Judicial en el Perú, ahora que vivimos en democracia, no está sometido a ningún poder. Sí, ahora en relación al debido proceso hay otro elemento que es fundamental, que de repente no es muy común en el análisis de los casos, y es, digamos, la debida publicidad. Es decir, ha sido también una audiencia pública donde todos hemos escuchado los argumentos y también la lectura ya de la resolución o de lo que ha determinado el juez ha sido de la misma manera publicitado por los medios de comunicación. Eso hace también que, digamos, se pueda conseguir otro asunto que es fundamental, una legitimidad en términos de sociales para en torno a lo que se ha discutido y todos hemos podido escuchar. Efectivamente, la investigación que realiza la Fiscalía es reservado porque estamos en la etapa de la investigación preparatoria, pero cuando se tienen que tomar medidas cautelares que afectan la libertad personal de una persona, en ese caso rige el sistema de audiencias, el nuevo Código Procesal Penal que se enmarca en lo que se llama el modelo acusatorio garantista, establece que todas las medidas trascendentales que se adopten en el proceso tienen que ser bajo el principio de publicidad, de tal manera que la ciudadanía, la prensa y las propias partes puedan ser escuchadas públicamente de cuáles son sus argumentos. No es una audiencia privada, el juez no está resolviendo en 4 paredes, de manera secreta o solo con papeles. No, el juez resuelve sobre la base de los argumentos expresados verbalmente en la audiencia, y así ha ocurrido ayer y seguirá ocurriendo cuando se tomen decisiones de esta naturaleza, de tal manera que la publicidad garantiza el control de la ciudadanía sobre la toma de decisiones de un juez. Sí, esto, señor presidente del Poder Judicial, doctor Duverly Rodríguez, ¿cree usted que le da la razón en el argumento al Ministerio Público de que es mejor manejar las cosas en reserva y no estar difundiendo, digamos, algunos elementos sustantivos justamente para conseguir lo que han conseguido, para evitar politizar esto y que se usen para otros fines? Sí, yo ya he dado una opinión institucional en el sentido de que
las competencias tienen que respetarse. La Constitución señala con toda claridad que el titular de la acción penal es el Ministerio Público, que es el dueño de la investigación con el apoyo de la policía, y por tanto no debe haber interferencia en esa labor, y que como estamos en la primera fase del proceso, que es la investigación preparatoria, que corre a cargo del fiscal, el fiscal obviamente planifica cuáles son las diligencias, las actividades que va a realizar, y esas no tienen por qué ser públicas. Ya es público, por ejemplo, las pruebas que se actúan ante el juez, pero cuando estamos en la tercera etapa, que es la final, que es el juicio oral, pero no estamos en esa etapa. La ciudadanía debe entender, y también nuestros dirigentes políticos, que estamos en la fase de investigación preparatoria, donde el fiscal tiene que ser muy responsable en el acopio de evidencias o de pruebas para poder sustentar bien el caso y para armar lo que se llama procesalmente la teoría del caso. Eso incluso implica que el fiscal todavía no tiene elaborada de manera definitiva su propuesta, su teoría del caso, porque incluso en el cuanto a la propia tipificación de los delitos, el fiscal puede ir variando, puede ir, corrigiendo o ampliando, porque él está todavía realizando la investigación, y solo cuando ya haga la acusación, recién sabremos cuáles son los cargos concretos que se le imputa a un investigado. Es mejor entonces, teniendo en cuenta el papel que ha desempeñado ayer el Ministerio Público ya en la audiencia concreta, que la Comisión Lavallato o el Congreso en general eviten, seguir presionando al Ministerio Público para que tanto el fiscal del caso o el fiscal de la Nación vayan a la comisión y que ya no insistan en este tema de que le den toda la información que tienen. Bueno, como he dicho, cada organismo o cada poder del Estado tiene sus propias facultades o prerrogativas. El Congreso tiene la potestad de armar comisiones investigadoras que son de interés público, también realizar, averiguaciones sobre un tema, pero lo que yo he dicho es que no puede estar por encima de la labor que realiza el Ministerio Público. De tal manera que sí, de manera respetuosa, se solicita alguna información que podría ser remitida, por ejemplo, por escrito, como lo han acordado los fiscales. Yo creo que eso es suficiente para los fines del Congreso. Sí, señor Duberly Rodríguez, tengo dos preguntas breves, agradeciendo su gentileza, por supuesto. El valor de la democracia, para un juzgamiento respetando el debido proceso, usted lo ha mencionado. Es importante poner en relieve eso, porque parecería que es un asunto menor, pero es sustantivo, porque ha sido en democracia que se ha podido poner en una situación como la que desde la que ayer está el señor Alejandro Toledo, también Alberto Fujimori. Sí, porque en una democracia tiene que garantizarse la autonomía y la independencia de los jueces y del Poder Judicial. Y, por ejemplo, el día de ayer también es una noticia que yo creo que debe valorar positivamente la ciudadanía. Hemos presentado de manera pública, transparente, a los 14 jueces que van a formar parte del Sistema Nacional de Justicia Especializada en Delitos de Corrupción. De tal manera que no se está haciendo nada de manera oculta, secreta, o que se esté recibiendo directivas o interferencias políticas. El Poder Judicial responderá por sus actos y los jueces tienen la autonomía suficiente para resolver. Yo, por ejemplo, resalto el trabajo profesional del juez Concepción Carcuancho y todos los jueces que trabajan en la Sala Penal Nacional, sin que ello signifique que yo estoy tomando partido por alguna de las partes. Yo soy respetuoso de las decisiones de los jueces. No, el juez Carguancho, José Luis Carguancho, ha sido, la verdad, impecable en este caso. Y mi segunda pregunta era justamente sobre esto que han hecho ayer, y a mí me parece importante porque es una respuesta institucional a cómo enfrentar un problema que es muy complejo, como esta corrupción expresada en el caso llamado Lavallato. ¿Qué cosa se viene ahora con estos jueces? Porque ellos entran en funciones el 1 de abril, va a haber un periodo de capacitación, de fortalecimiento de capacidades, ya se han puesto su vacuna antipresión de todo tipo, porque son jueces que yo conozco algunos, que son jueces con una trayectoria impecable, la verdad, pero siempre han trabajado un poco de bajo perfil. Ahora, es imposible que eso suceda por el tipo de casos que van a haber. Efectivamente, a partir del 31 de marzo ya el sistema tiene que estar funcionando, pero nosotros no estamos esperando el último momento, nos adelantamos a los acontecimientos. Por eso es que, en primer lugar, ya hemos seleccionado a los jueces, y en segundo lugar, la próxima semana, jueves, viernes y sábado,
ya van a recibir una capacitación acelerada en la Academia de la Magistratura y posteriormente lo van a seguir recibiendo porque hay la cooperación internacional de Estados Unidos, del Instituto Max Planck de Alemania. También la Asociación Nacional de Magistrados está organizando a partir del 20 o 22 de este mes un seminario internacional sobre delitos de corrupción, donde incluso está invitado el juez brasileño Sergio Moro. Sí. Entonces, de tal manera que nuestros jueces van a estar sujetos a permanente capacitación que sumada a la que ya tienen, porque han sido escogidos entre los mejores jueces del Perú, porque como dije ayer, no puedo afirmar que son los mejores jueces, pero sí están dentro de los mejores, porque sí tenemos buenos jueces en el Poder Judicial. No, sin duda, pero el tema de la presión, que usted sabe, y usted lo ha dicho, además aquí cuando hemos conversado, es moneda corriente, sobre todo cuando uno lleva los casos que son más mediáticos o más emblemáticos, si uno quiere. ¿Cómo van a trabajar ese tema? Había cuenta que ahora van a estar mucho más expuestos que antes. Bueno, el tema de las presiones, en cierto modo, son inevitables. No podemos poner a un juez en una urna de cristal y que no converse con nadie, que no lea un periódico, que no lea una revista, que no vea un noticiero de televisión. Siempre esto es un peligro que está ahí latente, pero ahí se pone justamente a prueba la capacidad de resistencia de un juez independiente frente a todo tipo de presiones, del poder económico, del poder político, incluido el poder mediático. Entonces, el juez, pues justamente, ese es el examen que le toca rendir ante la historia. Muy bien, señor presidente del Poder Judicial, le agradezco muchísimo por haber aceptado conversar unos minutos con nosotros y lo invito, digamos, a ver si la próxima semana, en algún momento que tenga usted tiempo, conversamos aquí más largo sobre otros temas también. Ya, gracias a ustedes. Muy amable, que le vaya bien. Ha sido el presidente del Poder Judicial entonces que ha conversado con nosotros esta mañana. Vamos a ir a una pausa de breve, regresamos aquí en No Hay Derecho.